que ha sido fundamental para poder hacer esta primera aproximación. Tal como hemos dicho, ese es un estudio preliminar del cual vamos a continuar profundizando, y es una investigación viva que seguirá también siendo alimentada con más información. Bueno, en cuanto a la metodología, tal como estamos mencionando, pues se trató de un estudio de corte cualitativo, es decir, que realizamos entrevistas en profundidad y grupos focales con 173 personas que forman parte de 71 organizaciones de sociedad civil. Es decir, que tenemos una muestra significativa en cuanto a las opiniones. Tal como ustedes ven, las personas pertenecían a organizaciones, asociaciones, redes, colectivos, sindicatos, entre otros. Tuvimos una muestra básicamente de las 4 zonas del país: occidental, paracentral, central y oriental, y esta recolección de información se realizó entre octubre y noviembre de este año. Pero, ¿qué es el espacio cívico? ¿Cómo se entiende este concepto? Bueno, vemos que es un entorno que propicia la libertad de expresión, de asociación pacífica, participación ciudadana, brindando oportunidades a que las personas se puedan aglutinar y puedan participar en conjunto en pro de defender sus derechos fundamentales. Participar activamente en la toma de decisiones e idealmente tener una interlocución con personajes del Estado, ya sea gobiernos locales o gobierno central, para poder tener realmente cambios en pro de las comunidades en sus regiones. Por sus elementos es vital para la vida democrática participativa de un país, que las personas puedan incidir en la estructura política y sociales del país. Como sabemos perfectamente, la participación política de la ciudadanía no se hace exclusivamente por medio de las elecciones, sino que son estos espacios los que permiten tener una incidencia más a nivel local, incluso en sectores particulares, que también tuvimos la participación, no fue solamente por un sector, tocamos sectores de mujeres, educación, salud, medio ambiente, organizaciones comunitarias y de juventudes. ¿Qué hemos encontrado como los patrones que han sido bastante constantes en este levantamiento de información? Bueno, vemos que hay una amenaza contra la vida y la seguridad de las personas. Este también es un fantasma que está permanentemente, sobre todo ya en los últimos 20 meses, a partir de tener el régimen de excepción, que básicamente se utiliza como una herramienta, el régimen de excepción, para poder amedrentar o intimidar a las organizaciones a que continúen ejerciendo su trabajo comunitario. Hay acoso, hay ciberacoso. Tal como se dan cuenta, en este cuadro se presenta cuáles son los derechos a donde mayoritariamente han sido mencionados, pero estos no son exclusivos, sino que también en algún momento pueden ir dispersándose al resto de derechos los patrones. Hay una obstrucción de participación en marchas o manifestaciones, acoso sexual, criminalización, dificultad de inscripción de personería jurídica. Esto lo hemos visto en constante en 2 aristas, ya sea en poder hacer inscripciones a organizaciones nuevas. Particularmente tenemos varios casos de organizaciones de jóvenes que no han logrado tener su personería jurídica porque se les han impuesto varios obstáculos durante el proceso, procesos que se convierten luego en un desgaste para las organizaciones y también en una inversión, porque todos los procesos tienen un costo. Y también hemos visto también una especie ya de acoso que se ha conocido por varios casos, particularmente el Ministerio de Hacienda, que está revisando documentaciones que ya se entregaron en años anteriores y que ya tenían aprobación y ahora las están volviendo a observar y obviamente luego también a imponer multas, que eso también significa un desgaste a la economía de las organizaciones. También ha sido bastante frecuente encontrar casos de censura, es decir, que se les prohíben a las organizaciones, sobre todo algunas que tienen algún vínculo con el Estado, de continuar mostrándose críticas ante una situación
ya sea de los gobiernos locales o el gobierno central, pueden tener consecuencias en cuanto a su operación. Entonces, las organizaciones hacen uso de la censura o la autocensura para evitar tener problemas, aun cuando hay muchas de ellas que están conscientes que esta censura no garantiza que no tengan luego problemas. Luego también hemos visto ataques a la libertad y a la integridad personal de los miembros de las organizaciones, cierre de espacios de articulación con instituciones públicas. Esto ha sido una constante bastante interesante, que la hemos visto que se ha incrementado justamente a partir del año 2020, empezó a ser mucho más reportada por las organizaciones. Lo cual no solo se circunscribe específicamente a las mesas a donde antes se podía tener conversaciones con la Fiscalía General de la República o con la Procuraduría o con la Policía, sino que incluso ya la desarticulación de mesas que estaban adentro de alcaldías, a donde ya no puede haber una articulación y una conversación realmente para consensuar acuerdos que luego se implementen en las comunidades. Por tanto, esto ha venido con un proceso de empeoramiento durante estos últimos 4 años. Luego tenemos la limitación de acceso a la información pública, que esa también ha sido una constante casi en cualquiera de las temáticas que estemos abordando. Como sabemos, hay varias información que está restringida y luego también tenemos un instituto de acceso a la información, básicamente con una respuesta predeterminada a casi cualquier solicitud que hagamos, que es que la información es reservada, ¿no? Entonces, eso impide que pueda haber una contraloría e impide incluso que las organizaciones puedan hacer sus trabajos o poder documentar o poder desarrollar sus proyectos en las localidades, porque no hay información de quiénes serían beneficiarios y cuáles son las condiciones con las que se pueden trabajar en algunas localidades. Y luego lo último, que ha sido algo que no solamente se circunscribe a las organizaciones, incluso medios de comunicación, que es el espionaje y la intervención de dispositivos electrónicos. Hay mucho, y eso tiene mucho vínculo con la censura. Hay mucho temor en las personas poder hablar por estos mecanismos. Incluso hay algunas organizaciones que nos mencionaron que han tenido que invertir dinero para poder tener softwares especializados para poder garantizar tener más control y más privacidad de lo que se conversa. También hay que tomar en cuenta que muchas de las organizaciones participantes trabajan directamente con víctimas y el riesgo que tiene tener en las bases de datos la información de las víctimas no solamente le pone en riesgo a la organización, sino que precisamente a las personas que estamos protegiendo. Y esto definitivamente es sumamente grave porque el Estado no debería de tener acceso a esta información que es extremadamente sensible y no tienen derecho a tener acceso si no hay una interposición de denuncia de parte de las víctimas. Eso también, lo último que voy a decir del espionaje es que en muchas ocasiones las personas no tienen seguridad de tener ya un espionaje, pero hacen mecanismos de disuasión interna para utilizar las redes. Por tanto, es muy frecuente que hayan regresado a las reuniones presenciales y a donde se escondan los teléfonos como un mecanismo de protección para las organizaciones y a sus víctimas. Creo que es más fácil que hablen justamente las participantes y los participantes de nuestro estudio, sobre todo hablando de la libertad de expresión, que estamos hablando que hay no solamente en el ciberataque, no solamente hay comentarios denigrantes o en oposición, digamos, a los planteamientos de las organizaciones, sino que el discurso de odio se ha venido incrementando. Y aquí hay que hacer una aclaración. El discurso de odio específicamente para las mujeres que trabajan en las organizaciones de sociedad civil suele ser mucho más violento. Usualmente tiene una connotación sexual y usualmente hace obviamente son de corte difamatorio, pero hay mucha más saña en la interposición de los mensajes, sobre todo en las redes sociales. Y eso es algo que a las mujeres les afecta mucho, les intimida mucho,
porque saben perfectamente que luego eso puede convertirse en la calle, en su trabajo comunitario, en un hecho, ¿no? No solamente se quedó en un comentario en una red social, sino que puede ser una amenaza que se puede llevar a cabo, y eso hace que las personas tengan todavía mucho más, las mujeres en particular, tengan mucho más temor. En cuanto al derecho a la participación, vemos que hay organizaciones que han reportado, se recordarán ustedes en las manifestaciones que hemos tenido, pues estos boicotes o bloqueos que han habido en las carreteras del país para impedir que las personas lleguen, y han tenido las organizaciones también que utilizar mecanismos alternos y más creativos para poder garantizar su participación y su legítimo derecho a participar en una marcha pacífica. Tenemos incluso personas que han mencionado que han tenido que pasar hasta 19 retenes y que les hacían perder 30 minutos cada uno, con un claro objetivo de impedir que las personas participaran en los marchas. También ha habido una persecución y un cuestionamiento por parte de la policía sobre cuál es realmente el objetivo de la movilización y cuestionar la razón por la cual las personas están queriendo llegar hacia un lugar a poderse manifestar libremente. Luego tenemos el derecho a la asociación. Aquí tenemos casos incluso de personas que es lo que les comentaba hace un momento, personas que no han podido legalizar su personería jurídica, y eso por supuesto que tiene implicaciones no solamente en el ejercicio de su derecho de asociación, sino que incluso en la falta de posibilidad de obtener proyectos que puedan generar acompañamientos en el país. Como sabemos perfectamente, esto en los últimos años ha sido sumamente más grave a partir de que ha habido una disminución de los fondos que se ingresan a las alcaldías, y que básicamente las alcaldías no tienen fondos para hacer proyectos con las comunidades, y son las organizaciones las que llegan y suplen esa responsabilidad de los gobiernos locales. Pero con un impedimento de poder obtener fondos, esta labor está siendo boicoteada, y así ha sido parte de las quejas que constantemente están teniendo las personas, que la imposibilidad de tener una personería jurídica imposibilita también obtener proyectos. Y bueno, también hablan de las narrativas que constantemente se manejan de parte de funcionarios públicos o incluso de personas afines al gobierno sobre las narrativas en contra del trabajo que hacemos las organizaciones, es decir, que mencionan que la poca importancia o que nosotros tenemos algún vínculo con el crimen organizado, y eso hace que la imagen de las organizaciones se vaya deteriorando. Incluso aquí varias organizaciones que mencionan que para poder resguardar a su personal, incluso se han visto forzadas a evitar utilizar logos o camisetas que antes eran justamente las que les permitían entrar con mayor tranquilidad a las comunidades, y ahora pueden ser un riesgo porque no saben qué personas pueden tener. Incluso hay algunas que sí han mencionado que han sufrido pues amenazas o por lo menos amedrentamientos que hacen que el trabajo ya no se pueda hacer de la manera que antes se estaba realizando en las comunidades. Y esto va erosionando el trabajo de las organizaciones con la población. Y además, por supuesto, que puede abrir una puerta a hechos violentos, hechos delitos que se puedan cometer contra las personas.